Buenos días para todo el equipo de Salud Social IPS y sus diferentes sedes, calle 17, Centro Vivir, hospitalización de crónicos, hospitalización de agudos, atención domiciliaria, atención de urgencias. Y el día de hoy vamos a estar socializando los procedimientos de auditoría, y más que los procedimientos, los criterios de auditoría de la historia clínica. En una socialización anterior, previa a esta, socializamos nuestro manual de diligenciamiento de la historia clínica. Ese es el referente, uno de los referentes que utilizamos en auditoría médica para evaluar la historia clínica. Contra esa calidad deseada, miramos la observada. La calidad deseada a nuestro manual de diligenciamiento de historia clínica, nuestra calidad observada a la historia clínica. El ejercicio consiste en ir haciendo lectura exhaustiva de la historia clínica y mirar que en cada una de sus variables, en cada una de sus datos de información que tienen que registrarse, se estén registrando esas recomendaciones del manual. La historia clínica como tal tiene exactamente unos 13 registros, 13 registros de clínicos, 13 registros de condiciones clínicas, de riesgos, ¿verdad? De lesiones de órgano blanco, etcétera, etcétera, que el paciente puede ir refiriendo en el transcurso de su consulta. Es así como se definieron esas mismas variables que tiene la historia clínica. Esa misma cantidad de variables se constituyen en los criterios de evaluación de la historia clínica. En el ejercicio de la auditoría, el primer criterio que evaluamos al imprimir de nuestro CitiSalud una historia clínica es mirar que esa historia clínica cumpla con el primer criterio de registro de identificación. Como lo decía en el manual de diligenciamiento de historia clínica, debe contener este registro unos criterios básicos como son nombre del paciente, la edad, el sexo, la ocupación, grupo étnico, residencia del paciente, acompañante del paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Así está registrado en nuestro manual de diligencia correcto de la historia clínica. Y hacemos una evaluación y comparamos que nuestra historia clínica cumpla con todos esos variables del registro. Evidentemente, el 100% de nuestras historias, por estar automatizadas, todas cumplen con este criterio. Aquí en el ejercicio de la auditoría no tenemos ningún problema, casi siempre cumplen, casi siempre no. El 100% cumple porque son criterios parametrizados que están en nuestra historia clínica. El segundo, como lo manifestaba en el manual, ya de acto médico, registros propios del acto médico, el registro del motivo de consulta y la enfermedad actual. En esa variable, nuestro manual recomienda que se registre la causa por la cual el paciente consulta y se haga una evolución de esa causa por la cual, desde cuándo comenzó hasta el momento actual en que el paciente refiere, de manera, digamos, semiológica, en las preguntas de la semiología. Y así podemos mirar nosotros registros de antecedentes personales y familiares. Nosotros ya sabemos, todo el equipo sabe lo que hay que registrar ahí. Para eso socializamos nuestro manual de diligenciamiento de historia clínica, registro del examen físico, ya sabemos lo que debemos registrar ahí. Lo conocemos ¿por qué? Por socialización de nuestro manual de diligenciamiento de historia clínica y por socialización del protocolo de riesgo cardiovascular, de gestante, donde ahí en esos protocolos dan unas pautas específicas de qué se debe investigar en este grupo poblacional de riesgo. Registro de clasificación del riesgo, ya sabemos que el médico debe colocar ahí si es riesgo latente, si es riesgo alto, si es riesgo extremo. Eso está parametrizado. Eso no hay ningún inconveniente.
las escalas de riesgo del paciente, miramos la coherencia, miramos la legibilidad, que no existan tachones, ¿verdad? La coherencia en relación a lo que el paciente dice y lo que el médico escribe. Legibilidad y licenciamiento en cuanto a que, bueno, nuestra historia no tiene problemas de parte de es muy legible, pero nuestro manual recomienda que no se usen siglas. Ahí somos muy exigentes en no aceptar una historia clínica que no tenga siglas en el ejercicio de criterios de auditoría. Registro de evaluación y plan de tratamiento, registro de diagnóstico, registro paraclínico. Todos estos registros deben ir siendo, valga la redundancia, registrados en la historia clínica. La pertinencia. Evaluamos mucho la pertinencia en cuanto a que la pertinencia es el grado en que el usuario recibe los servicios según condición clínica, mínimo riesgo, mayor beneficio y mínimo evento adverso. Nos concentramos en esas 4 variables y miramos que el paciente esté recibiendo tratamiento de acuerdo a esas 4 variables. En el registro número 12, educación al usuario y recomendaciones de manejo. Las actividades de fomento y promoción, desde el orden de cambios de estilo de vida, ejercicios, de actos de conducta, ¿verdad? Para el manejo de situaciones sociales, etcétera, etcétera. En el punto del numeral número 13, se lo quité intencionalmente para que se entienda que nosotros quitamos el 13, miren que está al lado, dice 13, y lo cambiamos en esta nueva actualización de nuestros criterios de auditoría por conciliación medicamentosa. Decidimos hacer unos criterios aparte de adherencia a guías de práctica clínica, que era el 13, en los criterios anteriores, pero por recomendaciones de nuestros asesores de acreditación, evidentemente era muy simple el tipo de calificación que se le daba a la adherencia de la guía de práctica clínica, entendiendo que este es un tema más complejo, porque las recomendaciones de la guía tienen 4 o 5 variables que hay que evaluar independientemente cada una, no así como un cumple o no cumple, como en estos casos con sus criterios. Y se colocó la evaluación de conciliación medicamentosa o de medicamentos, y así se viene haciendo el nuevo ejercicio. Adherencia se hizo un formato aparte, pues vamos a mirar que se diseñó en este formato en conjunto con el cuerpo médico, con especialistas, con diabetólogos, internistas, mis aportes en la construcción de este formato de adherencia. Registros de identificación, ya los había comentado, todos los registros que son necesarios, como digo, están parametrizados. Registro de motivo de consulta, ya lo mencionamos nosotros en nuestro manual de diligenciamiento, que se debe registrar en los antecedentes patológicos personales y familiares. Registros de examen físico y signos vitales, ya lo hemos comentado. Registro de clasificación de riesgo y escalas del riesgo, también lo hemos comentado para los diferentes programas. Mi referente siempre va a ser el manual de diligenciamiento de la historia clínica. Ese es mi referente, son mis criterios para auditar cada uno de estos registros. Registros de paraclínicos, evaluación y plan de tratamiento, diagnóstico, legibilidad, coherencia, pertinencia, con los conceptos que conocemos de lo que es la pertinencia, ¿verdad? La pertinencia es muy relacionada a las guías de práctica clínica. En esto quiero hacer énfasis porque a muchos pacientes en el manejo sabemos nosotros, doctores, que la auditoría, la pertinencia, muchas historias se pueden ser pertinentes, pero evidentemente puede que no tengan adherencia por el contexto de la variabilidad de criterios. El paciente diabético puede estar manejado con monoterapia, terapia dual, un normoglicemiante. Solo el hecho de ser diabético y tener un normoglicemiante es pertinente, porque tiene la patología que amerita un normoglicemiante, pero eso no significa que sea adherente. ¿Qué es la adherencia? Es que debe estar manejado por el medicamento que recomienda la guía.
Si la guía recomienda que para ese diabético debe ser monoterapia, y encontramos historias clínicas que tienen terapia dual o insulina. Sin embargo, por la variabilidad de criterios, un médico considera que eso es el tratamiento. Entonces, separamos pertinencia de adherencia y hacemos en la auditoría, y en los resultados de auditoría, todos ustedes saben que siempre hago énfasis sobre esta gran diferencia. Educación al usuario y, como les decía, recomendaciones de manejo, adherencia, guía de práctica clínica, protocolos institucionales. Miren que son dos variables que están netamente separadas, obviamente porque así es. Este es el formato, estos son los criterios que, bueno, normalmente 1 cumple, 0 no cumple. Es la calificación que le damos a la auditoría de la historia clínica, ¿verdad? Teniendo en cuenta que cumpla con esos, no con el registro. Cada registro tiene unos criterios. De pronto aquí en el cuadro dice criterios, registro tal. Yo diría que más que tener 13 criterios, tenemos 13 estándares. Yo siempre lo he comentado y se lo he dicho a ustedes, 13 estándares. Y cada estándar tiene unos criterios. Registro de identificación, criterio, edad, sexo, etcétera, etcétera. Registro de motivo de consulta y enfermedad actual, que sea semiológica, cada uno de estos. Pero son, para el entender más sencillo, le colocamos criterios de auditoría. Entonces, el resultado final, ¿verdad? Son de 13 criterios, 5 criterios, que son el de pertinencia, nivel de pertinencia médica, nivel de calidad del licenciamiento, nivel de adherencia y nivel de cumplimiento global. Ahí repetimos el nivel de pertinencia. La meta que nos hemos definido por la institución, óptimo mayor de 90, aceptable entre 70 y 90 y deficiente menor de 70%. Listo. Este es el formato ya como tal para registrar el acto de la auditoría, el profesional, el servicio, el número de historias clínicas, las 13 variables, el porcentaje de cumplimiento, las observaciones, y ahí están las 5 variables que le comentaba: diligenciamiento, pertinencia, coherencia, adherencia y calificación global, y unas recomendaciones que hacemos los auditores. Este nos da unos resultados y con esos resultados vamos nosotros reportando el ejercicio de la auditoría. Y por último, el formato de adherencia. Como bien les decía, se decidió tener en cuenta hacer un formato de registro de evaluación de adherencia de la guía de práctica clínica. En este caso, el ejemplo que está aquí es el de hemorragia del embarazo. Tenemos para diabetes, tenemos uno por cada patología. Para hipertensión, para falla cardíaca, enfermedad renal. O sea, cada historia clínica, cada guía de manejo se le aplica un formato, porque obviamente cada guía de manejo tiene unas recomendaciones diferentes. Este formato tiene una ficha técnica donde está también el indicador, las metas, ¿verdad? Y los criterios de cada una de estas variables. Fíjense que acá yo le coloqué variable 1, variable 2, variable 3, variable 4. Bueno, en consenso con todo el equipo que diseñó este formato. La primera variable que tuvimos en cuenta es el concepto de qué es una guía de manejo. Es una recomendación, ¿verdad?, de diagnóstico, tratamiento, fomento, prevención y seguimiento. Por lo tanto, decidimos colocar estas 4 variables, colocándole el mayor peso a tratamiento. La variable 2 tiene un 40%, las otras variables tienen un 20% y dan un 100%. Esto se discutió. ¿Por qué variable de tratamiento 40%? Tratamiento, porque aquí se define lo que es tratamiento farmacológico. Las otras 3 son no farmacológicas, ¿verdad? Y diagnóstico no nos aplica. Pero entonces, por las mismas metas que tenemos para definir la efectividad clínica del tratamiento de los pacientes a través de estas historias, de esta guía de manejo, sabemos que el 50% del manejo del hipertenso, diabético, se le debe al manejo farmacológico. Le colocamos entonces, bajo esos criterios discutidos con nuestro diabetólogo, internistas, líderes de calidad, colocarle el 40%, y así hacemos el análisis del paciente de adherencia. Entonces tenemos 2 formatos de registro, uno para el licenciamiento y otro para el de adherencia y de manejo. Eso es más o menos el orden en que se hace. Auditoría tiene 5 objetivos
Y el primer objetivo es lograr la pertinencia y la racionalidad científica del ordenamiento, ¿verdad? Del ordenamiento de medicamentos, imágenes, etcétera, 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 según las recomendaciones de la guía de manejo. Muchas gracias. Bueno, espero que quede claro de qué manera se les evalúa a todo el equipo médico, de qué manera se les hace seguimiento al acto médico. Muchas gracias, un abrazo.